Parte 3. El Estado tirano. Al pasar revista a las teorías y procedimientos del estadista hindú, contemplamos el antiguo estilo de despotismo en todo su poder y en toda su debilidad. Comenzamos a comprender algo de las siniestras circunstancias que rodean el escenario político de la India. Tragedias siempre se repiten, constantes peligros para el individuo, total falta de seguridad, ausencia de todos los derechos que hoy apreciamos como pertenecientes a nuestra libertad humana fundamental. El mundo descripto era el del dictador monárquico solitario, apoyado por una vasta y costosa maquinaria militar y un monstruoso sistema de espionaje y policía secreta que comprendían delatores, prostitutas, psicofantes, asesinos, ascetas, fingidos y envenenadores profesionales, es decir, una organización de despotismo similar a que describen los historiadores en sus narraciones Basileus, rey de los reyes de la antigua Persia, y actualmente con el nuevo orden mundial. Porque, en efecto, fue el imperio de Persia establecido por Ciro el Grande del año 550 al 529 a.C. y magníficamente continuado hasta su repentina desaparición cuando Darío III, 336 a 330, fue derrotado por Alejandro Magno, el que sirvió de modelo a las monarquías de la vecina India. Persia fue el primer estado de la historia que dio a la reyesía una posición absoluta, incuestionable y abrumadora en poder, por la pura potencia militar. En 3 generaciones de Ciro, pasando por Cambises a Darío I, los ejércitos persas destrozaron a todos los antiguos reinos conocidos en todas las direcciones, y eran civilizaciones de carácter muy diverso. De suerte que el tirano pronto tuvo bajo su dominio las tierras que se extienden desde el Mar Negro y el Cáucaso por el norte hasta las bocas del Tigris y el Éufrates por una parte y Egipto por otra hacia el sur, y de oeste a oeste de Siria y Asia Menor, pasando por Afganistán hasta el valle del Indo y la India propiamente dicha. Nunca se había logrado semejante unificación de tantos pueblos por la fuerza. Una asombrosa variedad de poblaciones que florecían independientemente fue conquistada y obligada a formar parte de un solo poderoso y brutal sistema. El ejército sin par en el mundo abatía cuanto se interpusiera en su camino, hasta que se encontró con los toscos escitas al norte de los Dardánelos y los intrépidos griegos que luchaban en el corazón de su propia patria. Todos los demás dominios a su alcance fueron reducidos a la condición de nuevas provincias, bajo el duro control de un solo Basileus. Se decía que el tremebundo superrey que vivía en su gloriosa y resplandeciente capital, Persépolis, tenía sus ojos y oídos en todas partes, lo cual quería decir simplemente que sus innumerables espías y agentes secretos estaban alertas por todo el imperio para vigilar e informar acerca de las poblaciones esclavizadas, que comprendían pueblos de diversas religiones, lenguas y razas, de población muy numerosa y dividido entre sí. Un complejo y eficiente sistema de informantes y policías disfrazados de civiles, que utilizaban a mujeres públicas y hombres de bajo fondo, cubrían las provincias conquistadas con una tupida e inefable red. Las fronteras y los caminos de entrada estaban guardados por un servicio de pasaportes. No sé si les hace pensar en algo. Y todos los viajeros y embajadores políticos que se encontraban en el reino eran vigilados estrictamente. Una vigilancia de esta naturaleza era absolutamente necesaria para sostener las conquistas logradas por pura violencia. La forzada unificación de todo el cercano oriente podía mantenerse solo mediante una administración suspicaz.
aplastante e implacable. Hasta los altos funcionarios del gobierno eran espiados por agentes secretos. Todo esto resultaba obviosamente familiar, pues hoy volvemos a encontrarnos eso mismo en los informantes procedentes de los nuevos estados tiránicos de Europa y Asia. En realidad, si alguien quisiera imaginarse y comprender la situación histórica real en la que se basa la filosofía del Arthashastra de Kautila, debería estudiar la imagen del mundo actual, lo mismo que el antiguo prototipo persa, cuyas copias fieles eran las dinastías indias que surgían, se extendían y desaparecían, encumbrándose y desvaneciéndose en el polvo. Además, una consideración de esa naturaleza facilitará la comprensión de la tendencia fundamental de escapar de la vida secular, que caracteriza a la tradición del pensamiento clásico indio, el santo camino del moksha, y de los decididos esfuerzos por liberarse de los peligros y de los dolores de la esclavitud terrena mediante el logro de una especie de ecuanimidad metafísica. Los documentos budistas y Jaina permiten estudiar la situación de la India en el siglo 4 a 5 a.C. En esa época las estructuras políticas del periodo feudal ario se estaban desintegrando, dejando así el camino abierto al desarrollo del duro estilo persa. El momento puede compararse al de la última etapa y decadencia del medievalismo del siglo XV en Italia y Alemania, un floreciente caos de pequeños principados y ciudades libres, en celosa competencia recíproca, peleando desesperadamente por sus vidas y luchando por la hegemonía. En su mayor parte condenados a ser absorbidos o subordinados, finalmente por estados más grandes y ascendentes, gobernados por monarcas incontrolables. En el periodo inmediatamente anterior a Kautilya, esta etapa de unificación forzosa parece haberse completado, por lo menos en parte norte de la India, bajo la dinastía Nanda de Kautilya. Fue su gran hazaña, habría de derrocar. Kautilya derroca esta monarquía. En la nueva concepción india del Estado y de la disciplina social habían llegado a ser fundamentales las técnicas persas para reducir extensas áreas de pueblos independientes y convertirlos en impotentes provincias. Los procedimientos para sembrar entre ellas la desconfianza y el mutuo recelo, y los métodos para desarmar las poblaciones conquistadas e inducir a sus hombres a prestar servicios en ejércitos del tirano en alejados campos de batalla. Bueno, las fake news que nos deja la universidad y los medios de comunicación. El nativo ideal indio, mucho más antiguo del divino emperador del mundo, Chakravartin, se ceñía, por así decirlo, a los modernos instrumentos de militarismo agresor y era groseramente parodiado por una administración agobiante de los territorios sometidos. El arte oficial de la dinastía Maurya de Kautilya, como lo representan los monumentos del reinado de Ashoka del año 273 a 232 a.C., testimonia una influencia del estilo persa. Este arte, no obstante, su iconología no tiene sabor religioso. Es un arte de pompa, despliegue secular y éxito. En efecto, en el nuevo tipo de despotismo indio, siguiendo el modelo persa, a la reyesía le faltaba la idea de santidad, el divino mandato concedido por los dioses al portador de la corona. El Estado era más bien una demostración y reflejo del poder personal del rey mismo. La
prodigiosa unificación de religiones dispares bajo una férrea tiranía central en perpetuo peligro de desintegración. Lo único que necesitaba para sobrevivir era una especie de superhombre en el puesto de mando, un superdemonio que por su talento y sus astucias superiores pudiera hacer marchar la complicadísima maquinaria en el tope del poder. Hoy en día esa imagen queda borrada y esas personas o familias que manejan el mundo están en el anonimato para no repetir este aspecto de la historia. Tal siguió siendo la concepción india después de la época feudal, aun cuando en Persia Darío I le había dado un nuevo toque al restaurar la dinastía tras la muerte de Cambises y la conspiración del pseudo-Esmerdis y los magos. En el año 521, Darío se atrevió a proclamar que él y su reino habían sido establecidos por mandato divino. Una inscripción grabada en una roca en Beishtum lo representa de pie, triunfante sobre sus enemigos y recibiendo el divino apoyo del dios supremo persa, Ahura Mazda. Aunque su gesto era atrevido, no era totalmente nuevo, pues seguía el precedente de una tradición inmemorable y prácticamente universal. El emperador chino, por ejemplo, durante siglos se había llamado el Hijo del Cielo, Tianze, y se consideraba que personificaba no solo el poder real, sino también el principio sacerdotal. Mediaba entre el cielo y la tierra. Y si sus dominios sufrían derrota, hambre o corrupción, y él mismo era derrocado, su caída debía interpretarse como un signo de que el cielo, Tien, había retirado su mandato, desconforme debido a que el monarca no había practicado alguna de sus virtudes superiores. El usurpador, que entonces conseguía establecer la nueva dinastía, evidentemente atraía sobre su causa el favor celeste y llevaba el divino mandato, Tianming, en sus sienes victoriosas. Sobre la cabeza de los posteriores reyes hindúes no brillaba esta luz de gloria. No era el supremo señor del universo, sino la diosa Fortuna, Sri Lakshmi, divinidad voluble y comparativamente menor, quien garantizaba el éxito y la continuidad del poder. Y abandonaba a su favorito en el momento en el que el destino, Daiva, le era adverso. Temporariamente se encarnaba en una reina suprema, compañera del rey, mientras hubiera alguna razón para que el vínculo durase. Pero, si él malgastaba su prosperidad dándose sus gustos o caía víctima de algún rival más poderoso, ella se retiraba, de mala gana y llorando, para conceder sus favores al siguiente portador de la corona. Sri Lakshmi no tenía nada que ver con la virtud, sino solo con la política y el giro de la rueda del tiempo. La filosofía de la vida de los reyes y los cancilleres hindúes era fatalista, escéptica e incurablemente realista.